Bueno, muy buenas tardes con todos. Es un gusto compartir este espacio digital para muchos de ustedes que están en el área de recursos humanos. Quisiera presentarme primeramente. Mi nombre es Roberto Calvo. Yo soy el gerente general de la compañía BizFlow, una empresa de software especializada en la digitalización de procesos claves de compañías en el área de recursos humanos, para empresas industriales, etcétera, ¿verdad? Para mí es un placer hoy compartir con diversos colegas del área de talento humano que digamos que es un área fundamental en el desarrollo de la estrategia corporativa, de la estrategia de negocios que tiene una empresa. Y hoy, bueno, justamente en este espacio de tiempo vamos a hablar puntualmente de la importancia que tiene el desarrollo de la digitalización y un poquito cuál es el estado de situación de esta área tan relevante que podemos aprovechar muchos de nosotros justamente en nuestras empresas, ¿verdad? Voy a compartir, bueno, para aquellas personas que ya han participado antes, ¿verdad? En la barrita de abajo de sus pantallas, ustedes van a poder encontrar un área donde dice chat, ¿verdad? Y aquellas personas que de alguna manera tengan algún problema, digamos, escuchándome, o si es que en este momento, si tuvieran algún problema, les agradezco que me lo escriban, ¿verdad? Y también para aquellas personas que tengan alguna duda o alguna inquietud, de todas maneras vamos a tener una sesión de preguntas para interactuar con el público. Si tienen alguna inquietud, que la vayan escribiendo, ¿verdad? Ya ustedes saben que todas las preguntas son valiosas porque de ellas aprendemos todos, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos primero a hablar sobre el estado del área de recursos humanos, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, de hecho, cuando les hemos invitado, les hablamos mucho sobre el Excel, ¿verdad? Que es una herramienta súper importante. Entonces, he dividido esta información en varias áreas que creo que van a encontrar eh, valiosas, ¿verdad? Lo primero es, obviamente, lo que aún a la fecha muchas personas consideran o creen que son las cosas que nosotros hacemos en recursos humanos, ¿verdad? Entonces, probablemente a muchos de ustedes, ¿verdad? Digamos, les ha tocado escuchar entre sus departamentos que tal vez digamos, las funciones más relevantes de recursos humanos son exclusivamente la parte del reclutamiento, ¿verdad? La parte de compensaciones, la parte de hacer la gestión de vacaciones, tal vez, ¿verdad? Y obviamente, aun cuando son eh, actividades que tal vez son naturales, por supuesto que el área de recursos humanos viene, digamos así, viene pasando por medio de una transformación relevante en mucho por la realidad tecnológica que está enfrentando el mundo, ¿verdad? Entonces, obviamente, lo que antes nosotros, ¿verdad? Inclusive hasta las modalidades de trabajo, ¿verdad? Antes uno solamente pensaba en estar, en llegar temprano al trabajo, ¿verdad? Ahora ya uno sabe que existe la modalidad híbrida, la modalidad mixtas, ¿verdad? Muchas cosas que antes nosotros teníamos que ir a buscarle la firma al jefe. O sea, ya pasamos toda una generación, ¿verdad? Por lo menos 3 o 4 generaciones en donde inclusive ya hablamos del cliente interno, ya hablamos del usuario, ya hablamos de la experiencia que queremos que tengan nuestros trabajadores, ¿verdad? Y también porque hay servicios que ahora como muchas empresas dicen, no, es que las vacaciones son vacaciones, no, ahora es un servicio que la empresa trata de facilitarle a la persona para que sea rápido, oportuno, directo, de bajo costo, etcétera, ¿verdad? Entonces, para comenzar, ¿verdad? Por supuesto, que hay un contexto relevante con respecto, como les comentaba, de lo que de lo que las personas creen que nosotros estamos, este, digamos, en lo que estamos metidos, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? En una encuesta sumamente interesante de Pricewaterhouse con respecto que nos hizo a las áreas de recursos humanos, con respecto al área tecnológica, ¿verdad? Y nos hablaba, digamos, acerca de cuáles son los principales retos que tiene el área de recursos humanos vinculados con la tecnología, ¿verdad?
Y probablemente los tres primeros ya ustedes los identificaron, ¿verdad? Uno que tiene que ver con la parte de analítica de datos, ¿verdad? Eh, de las personas, ¿verdad? Ya no estamos hablando de analizar cuántas personas cumplen en enero, cuántas personas cumplen en febrero, no, ¿verdad? O sea, estamos hablando de analizar, ahora tenemos información del origen, del desempeño de la persona, de las actividades que hace la persona, de las tareas, de las veces que entra el sistema, de las tareas que ejecuta en un sistema, ¿verdad? De las, ¿cómo se llama? De las evaluaciones que tiene la persona, de las vacaciones que vive. Entonces, ahora hay una gran cantidad de masa de datos, ¿verdad? Que claro, la compañía en su afán de conectar más al trabajador con lo que hace, con el propósito de la empresa y el bienestar también del trabajador, obviamente la empresa se enfrenta a una serie de realidades, digamos, de analizar ahora esa data. La gran pregunta para nosotros es, si ya de por sí hoy tenemos un montón de cosas que hacer en recursos humanos, ¿verdad? En cierre en quincena, en cierre de mes, ¿en qué momento, verdad? Saca uno. Bueno, el segundo y el tercero, sin duda, ¿verdad? Hay una parte de reclutamiento, la parte de la movilidad, la parte de atender las necesidades de reclutamiento, ¿verdad? Y la última, o sea, dentro del top 3, ¿verdad? Vean qué interesante es la modernización de las áreas de recursos humanos, ¿verdad? A mí me ha tocado, de hecho, revisar o acompañar, digamos, cientos de empresas en estos procesos, ¿verdad? Y fíjense que cuando uno ve, digamos, en el área de TI, cómo distribuimos el presupuesto, normalmente las áreas de soporte son las áreas que menos presupuesto reciben, ¿verdad? Y se atienden, digamos, labores críticas, ¿verdad? El tema de planillas, el tema de compensaciones, ¿verdad? Que obviamente tiene un rubro financiero también, ¿verdad? Pero hay una gran cantidad de datos, de recursos, de información que procesos además que por supuesto que se requieren y también la empresa misma no es una fábrica de software para estar haciendo todos los desarrollos posibles. Entonces, esa modernización, ¿verdad? Estar en un mundo moderno y las capacidades internas también se empiezan a convertir en limitaciones y restricciones, ¿verdad? Y sin duda, ¿verdad? En este mismo contexto, ¿verdad? Uno de los hallazgos más interesantes en este estudio era que justamente los empleadores es que se están preocupando mucho por hacer seguimiento o medición interna, ¿verdad? Pero para conectarlo a la reducción de brechas en términos de skills, ¿verdad? O habilidades que están directamente relacionadas con los trabajadores, ¿verdad? Entonces, por supuesto que hablamos muchísimo y vemos expertos hablando del tema del upscaling, ¿verdad? El near scaling o el upskilling y el near skilling, ¿verdad? Y claro, y la gran pregunta es, perfecto, ahora tengo a mi equipo de trabajo en, no sé, en un curso de Python o tengo a mi equipo de trabajo ahora en curso de analítica, pero por supuesto que a nosotros las empresas nos interesa saber cuál es el impacto de ese conocimiento, de esa nueva habilidad en la productividad del trabajo, ¿verdad? Y aunque hay obviamente una gran cantidad de beneficios que son cualitativos, normalmente las empresas cada vez están haciendo más expertas en tratar de darle un número financiero, un retorno de inversión, etcétera, ¿verdad? Y finalmente, obviamente, en un contexto en donde ya la medición ya no la puedes hacer, ¿verdad? Con la gente que llega al trabajo, ¿verdad? Porque la realidad es que el número de personas en modelos mixtos es cada vez mayor. Entonces, cuando nosotros pensábamos hace 10 años que queríamos hacer, ¿verdad? Una sesión ¿cómo se llama? No sé, un taller de cuerdas, una actividad de motivación para el personal. Y ahí mismo podíamos, ¿verdad? Como quien pone el termómetro en el pavo, ¿verdad? Para saber qué tan bien está cocido. Y ahora la realidad es que tenemos a las personas distribuidas en el mundo, tenemos gente que trabaja en países y esa persona en ese otro país trabaja cierta cantidad de días en una casa, en su casa, después está en el WeWork, está en un Starbucks. Entonces, obviamente el contexto ahora es tan flexible que lo digital se convierte en un recurso indispensable, ¿verdad?
para poder conocer más a las personas. Entonces, es una impersonalidad, ¿verdad? De no tener la persona siempre de frente, pero que los datos nos permiten, como una huella digital, conocer más de la persona, ¿verdad? Entonces, para muchos de nosotros que estamos en el área de recursos humanos, ¿verdad? Ya ustedes saben que eh, muchas empresas, muchas de las empresas medianas, grandes, ya tienen un sistema para administrar la empresa, ¿verdad? Llámese un ERP, ¿verdad? Que es un sistema que utilizan las compañías para administrar sus áreas de venta, sus áreas de comercialización, de inventarios, de logística, de operaciones, ¿verdad? Y, y además, estos grandes sistemas lo que tratan es de poner de frente la propuesta de valor de la compañía, ¿verdad? En la que ustedes trabajan y poder acercarlo a los clientes. Pero, como dicen, de la cerca para adentro, los trabajadores, las personas también quieren gozar de esa modernidad, ¿verdad? Entonces, es muy normal que en las áreas que damos soporte, ¿verdad? Recursos humanos, el área de seguridad, otras áreas digamos, que son indispensables también, pero muchos de nosotros, y disculpen el término, tenemos que sobrevivir con un Excel, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido que hacer una planilla final en un Excel o nos piden una carta de recomendación y tenemos una plantilla en Word, ¿verdad? Cámbiale el nombre y se la manda, o tenemos solicitudes de vacaciones, ¿verdad? Que decimos, no, mira, ¿para qué vamos a comprar un sistema? Claro, cuando son 10, 20, después se dan cuenta que hay que descontar esas vacaciones de la planilla y que esa planilla, que a alguien se le olvidó. Entonces, eh, aún la presencia y aún compañías que tienen ERPs, tienen dentro de sus confines personas que requieren hojas de cálculo, no para usarla como hoja de cálculo nada más, sino para, muchos de mis clientes usan hojas de cálculo como bases de datos, hojas de cálculo, ¿verdad? Como medio de transferencia de información, ¿verdad? Y bueno, y la realidad es que además muchas veces nosotros tenemos que pedir mucha ayuda, ¿verdad? Eh, a las áreas de TI para que nos hagan caso, ¿verdad? Para que nos logren poner atención y que mire, yo vi un sistema, pero, ¿verdad? Y en TI, que también los entiendo, pero ¿quién se va a hacer cargo del sistema? ¿Quién se va a hacer cargo del soporte? ¿Quién le va a dar mantenimiento? ¿Qué pasa si el sistema se cae, verdad? Y entonces, claro, para la persona que necesita el servicio se hace, ¿verdad? No se tiene la necesidad, no se tiene el recurso y al final tenemos que seguir sobreviviendo en el Excel, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde ha evolucionado este tema de las soluciones, ¿verdad? Porque muchos de ustedes probablemente cuando quieran resolver un problema, ¿verdad? Como les decía, muchos de nosotros nos vamos a Google o a ChatGPT o la plataforma de búsqueda que usted está utilizando ahora y trata de entender, bueno, qué tiene ahora el ciberespacio para que me ayude a digitalizar ese proceso. Bueno, hoy quiero compartirles un poquito sobre lo que es el low code, ¿verdad? Que es más que una herramienta, yo pienso que es una filosofía muy importante que podemos aprovechar en recursos humanos para comenzar a empoderarnos nosotros, los usuarios, ¿verdad? Los administradores en recursos humanos, y encontrar medios o mecanismos para lograr digitalizar procesos que tal vez la empresa ahorita no tiene un budget, no tiene un presupuesto o les da miedo meter una herramienta externa, ¿verdad? O que pues ya empecé el año y no lo presupuesté y lo que quiero es algo que me salve digamos, el problema. Entonces, lo primero, que yo creo que es sumamente importante, ¿verdad? Es que, y de nuevo, haciendo alusión al nombre de esta presentación, nosotros somos fans del Excel, ¿verdad? Nosotros creemos muchísimo, quien les habla programó macros en Excel y en Visual Basic hacíamos el Excel, ¿verdad? Pero ya han pasado tantos años que hemos querido sacarle más de lo que el Excel está hecho, ¿verdad? Entonces, el Excel lo hemos usado como un gesto, como dice, es una hoja de cálculo, ¿verdad? Tiene demasiadas funciones
pero es sinónimo de, o sea, es una herramienta que la hemos utilizado inclusive para gestionar información, para hacer análisis e innumerables operaciones que necesitamos en recursos humanos, ¿verdad? Obviamente sumamente versátil, ¿verdad? Yo no me imagino a una empresa corporativa que no lo use, ¿verdad? Porque está muy familiarizado, estamos muy familiarizados como sociedad, ¿verdad? Y su versatilidad es buenísima. Es digámoslo así, ya yo digo que hasta se ha pasado por generaciones, ¿verdad? Su uso, ¿verdad? Ya uno casi que a las personas que conoce, uno dice, bueno, hey, usate un Excel, ¿verdad? Casi como para acuñar un término que significa hágalo en una herramienta que usted y yo ya conocemos, ¿verdad? Y obviamente toda su estructura de fórmulas y todo funciona súper bien y esto a pesar, digamos, de ya la cantidad de años que tiene, ¿verdad? Es una herramienta que ha probado ser por mucho tiempo un gran facilitador, ¿verdad? Pero tiene algunas cosas que hoy el mercado, hoy la forma del trabajo flexible, mixto y a personal, impersonal que les comenté al principio, se nos dificulta, ¿verdad? Entonces, yo me imagino a algunos de ustedes, ¿verdad? Que dicen, mira, pásame la planilla de hoy, ¿verdad? Y en ese correo electrónico está Yesenia, Sofía, Jonathan y 10 usuarios más y se lo manda uno por correo y dice, esta persona ya no, entonces uno tiene que guardar el Excel y ponerle lista de planilla versión 1.0. Mira, no, y a esta persona se le olvidó y eso ya en otro correo electrónico y uno lo vuelve a poner, ¿verdad? Se lo manda a la persona y bueno, y al final uno lee ese correo y son como 50 copias, ¿verdad? O 10 copias para no exagerar tanto. Hay 7 versiones del Excel, ¿verdad? Y ojalá uno haya leído el último correo en la cola, ¿verdad? Entonces, por supuesto, con eso hemos sobrevivido, con eso no hemos aprendido, pero obviamente es más complejo entre más procesos hayan, entre más cosas ocupemos con esa lista, ¿verdad? Entonces, hay 5 problemas que yo creo que son importantes de señalar. Uno, por supuesto, que si uno quiere digitalizar un proceso usando la herramienta, tiene limitaciones de escalabilidad. Escalabilidad es un término que usamos en software para decir, mire, si mañana se va un usuario, ¿verdad? Yo tal vez le comparta yo una hoja, ¿verdad? O un link para compartirle a 5 usuarios, pero ya uno de los compañeros ya no trabaja en la empresa, entonces tiene que haber alguien que sepa quién es el compañero para sacarlo de la lista de distribución de ese, ¿verdad? O si lo tienes en SharePoint, no sé. Entonces, claro, y después, ¿quién se va a acordar de hacer eso? Si se deshabilita el email de la persona dueña del archivo, es otro problema porque ya no sabes quién es el dueño, el owner, ¿verdad? Entonces, por supuesto, aunque nosotros querramos usar macros inclusive y ponerle un access y todo, digámoslo así, ya estamos llegando no solo al límite, sino que le queremos pedir más. Entonces, estos problemas de escalabilidad, digamos, su colaboración es limitada. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay otras que no. No nos ayuda tampoco a integrar los datos. Integrar datos significa que si yo lo tengo en un archivo que está en mi máquina, ¿verdad? Y yo hago un cambio, entonces no necesariamente el archivo que tiene Yesenia ya cambió porque yo lo cambié en mi máquina, ¿verdad? Normalmente aunque uno en el Excel tiene una manera de hacerlo, ¿verdad? Si ella y yo cambiamos la misma celda en el mismo momento o 5 segundos después, a alguien le tiene que dar, siempre tiene que haber un super, digamos, un super rango de alguien que diga, no, esa es la versión vigente y la operativa, ¿verdad? Obviamente hay preocupaciones de seguridad, ¿verdad? Siempre, yo creo que todos hemos pasado por eso. ¿Quién borró? Y esa línea, ¿quién la borró? ¿Verdad? No hay algo así como para autorizar proceso así. Y obviamente, si lo queremos integrar a otras cosas que ya funcionan también del mundo del software, ¿verdad? Que también nos simplifican la vida, pues puede complicarse la cosa, ¿verdad? Bueno, como les comentaba, el low code es una filosofía, yo le llamo una filosofía y me encanta el nombre de low code o código bajo, porque imagínense que el sueño que todos tenemos en recursos humanos es poder hacer nuestro propio programa de recursos humanos, ¿verdad? Ojalá uno trabaje para una empresa corporativa que tiene en Estados Unidos, en Guatemala, en Panamá, ¿verdad? Y uno dice, sí, pero es que
aquí funciona diferente la compensación y los impuestos. Así, ¿verdad? Y allá en ese otro país, las vacaciones son 2 veces al año, son porque, ay, sí, ¿verdad? Cada cosa tiene su, ¿verdad? Pero todo eso requiere de un programador, requiere de una persona que entienda codificación. Bueno, el low code es esa propuesta disruptiva, muy, eh, ¿cómo se llama? Muy desafiante porque lo que hace es que nos empodera a nosotros, los usuarios de a pie, como dirían los políticos, ¿verdad? Las personas que usamos normalmente los usuarios y nos empodera para que nosotros mismos podamos hacer nuestras aplicaciones, ¿verdad? Imagínense, ya nosotros mismos decimos, bueno, yo mismo voy a hacer un app para hacer una solicitud de vacaciones. Yo mismo voy a hacer un app para poder, ¿cómo se llama? Para poder hacer mi evaluación del desempeño. Yo mismo voy a hacer un app para hacer mis marcas, mis tarjetas de tiempos y marcas, ¿verdad? Entonces, lo que hace es que en lugar de usar un programador, ofrece herramientas visuales que nos permiten diseñar a nosotros mismos, crear aplicaciones que son cosas de arrastrar, ¿verdad? Ya nosotros llevamos 5 años trabajando esta tecnología, tanto en países como Perú, como Chile y acá también en Costa Rica, ¿verdad? Y les digo que la transición ha sido muy interesante, ¿verdad? Porque obviamente está llena de facilidades, pero también obviamente llena de temores, ¿verdad? Llena de temores. Las ventajas se las resumo en concreto, ¿verdad? Tiene que ver con un desarrollo e implementación rapidísimo, ¿verdad? Yo quiero darles un ejemplo, ¿verdad? Así rápido y concreto. Imagínense que nosotros cuando los clientes nos llaman a nosotros y nos dicen, vea, es que yo tengo ahí un programador, el muchacho acaba de salir de la UCR o del TEC, ¿verdad? O otra de las maravillosas universidades que hay en el país, ¿verdad? Y nos dice, vea, ese muchacho es buenísimo, él nos dijo que nos puede hacer una aplicación en tantos días y taca, taca. Y entonces, y ahora hacer programas es tan complejo, ¿verdad? Porque, claro, si tú haces un software, ¿verdad? De hecho, nosotros hicimos la prueba, ¿verdad? Haciendo un app, ¿verdad? Que funcionara en Android y en iOS, ¿verdad? Para un proceso, un formulario que básicamente recopilaba información y con esa información en campo, ¿verdad? Generaba un reporte en PDF, 2 reportes, y luego esa información le enviaba a un dashboard, ¿verdad? Un dashboard es una zona de toma de decisiones de datos, así como uno tiene en el automóvil estas zonas donde te muestra la cantidad de gasolina, cómo es la temperatura del aceite, o sea, un cuadro de mando de indicadores, ¿verdad? Bueno, el desarrollador básicamente demoró 41 días en hacer el proceso, ¿verdad? El desarrollador, por ejemplo, demoró 41 días haciendo ese ejemplo, ¿verdad? Power Apps, que es una herramienta de Microsoft que también, digamos, tiene las ventajas del low code, ¿verdad? La persona demoró 12 días y en BizFlow lo hicimos en 5 días, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes una compañía, ¿verdad? Que tenga el deseo, ¿verdad? Y la ambición de poder digitalizar 10 procesos, ¿verdad? O sea, prácticamente con la opción A, el programador tendría que tener todo un área de desarrollo, un buen presupuesto, ¿verdad? Un muy buen presupuesto para pagar uno, dos o tres desarrolladores. En el otro, obviamente, la diferencia es abismal. Y bueno, y en el caso de BizFlow, por supuesto, digamos, las implementaciones son mucho más rápidas, directas, a la vena, como decimos nosotros, ¿verdad? Muy bien. Otra de las ventajas, eso porque quería darles justamente la idea de lo que significa desarrollar, porque a veces nosotros en recursos humanos, ¿verdad? Nos dicen, no, mira, Sofía, eso lo podemos hacer rápido, pero no sabemos cuánto es rápido, ¿verdad? No sabemos cuándo lo puedo poner en operación, ¿verdad? Y muchas veces, si es que nos aprueban un proyecto de tecnología para nuestra área, al final nosotros no sabemos si ese tiempo encaja bien con las prioridades que tiene la empresa en las áreas comerciales, logísticas, etcétera, ¿verdad? Obviamente, ese tiempo, ustedes saben que muchas cosas uno las asocia con el tiempo, ese tiempo de menor
tiempo en implementar, menor tiempo en el desarrollo, recae también en la rentabilidad, ¿verdad? Hay una rentabilidad de invertir en tecnología que baja drásticamente con el low code, ¿verdad? Porque ya no hay que contratar o usar los recursos a veces de la empresa en servidores, en servicios, ¿verdad? Pero vienen otros temas a considerar, ¿verdad? Se colabora mejor, de hecho, porque ya los usuarios son como los arquitectos, son las personas que ya trabajan en digitalizar el proceso, ya no solo en quién llena los datos, sino cómo hacemos para crear una herramienta para facilitarnos el llenado de datos, ojalá que venga directamente del usuario, ¿verdad? Aquí algo muy bonito, ¿verdad? Que nos encanta en recursos humanos y es que sea personalizable, que sea flexible, porque si hay algo que nos duele cuando conseguimos software es que no tenga lo que uno quiere, ¿verdad? Entonces a veces nos dicen, vea, Yesenia, si usted usa este software, tiene estos 3 campos. Ya, pero nosotros en la empresa necesitamos 4. Uy, Yesenia, es que en esta versión no lo tenemos. No se lo podemos dar. ¿Y cuándo lo podrían tener? Uy, bueno, nosotros actualizamos el software cada 6 meses, pero es que lo necesitamos. Sí, y vea, y esa pantalla no puede ser rosada o no puede ser azul. ¿No? Es que ese es el logo de mi empresa. Entonces, personalizar y flexibilizar software es la cosa más difícil que hay. Las plataformas loco ahora están logrando personalizar para que el traje sea a la medida, ¿verdad? Y por supuesto, una gran ventaja, y probablemente también así importante, es que tengo a otra persona, tengo a un socio estratégico, tengo una empresa que me ayuda a darle mantenimiento a toda esa infraestructura de información, servidores, etcétera, etcétera, y me ayuda a hacerlo escalable. Ya no tengo que pensar en términos de una hoja de Excel, sino en términos de un sistema, ¿verdad? Entonces, dicho esto, ¿verdad? Yo siento que hay como 2 fases, ¿verdad? Porque muchos de ustedes ya en este punto dicen, bueno, Roberto, ya está bien, nos has dado un insight o una invitación, ¿verdad? Para que busquemos en internet qué es low code y a ver qué significa y para ver si es algo que nosotros podemos usar en nuestra empresa, en nuestra ¿cómo se llama? Con nosotros en nuestro proceso, ¿verdad? Y ya pasamos la parte donde ustedes dicen, bueno, ya no quiero curiosear más, ahora realmente quiero conocer más, ¿verdad? Hay 2 fases que son muy importantes para poder implementar proyectos de este tipo, ¿verdad? Imagínense ustedes que ahorita ustedes dicen, bueno, mira, nosotros ahorita y yo siempre digo, piensen primero en el Excel, ¿verdad? ¿Qué proceso de recursos humanos tiene usted en su Excel o que usted hace en un Excel y que le quita mucho tiempo? Entonces, en recursos humanos tenemos desde vacaciones, desde la parte de evaluación del desempeño, que en muchas empresas es crítico, ¿verdad? Pero para ponerlo sencillo, vamos a poner evaluación del desempeño, ¿verdad? Entonces, vean que la primera fase, toda la primera fase que les muestro al principio, ¿verdad? Es donde ustedes justamente esa evaluación de necesidades tiene que ver, como dice uno, con lo que nos duele. Elija proyectos que realmente le quiten una preocupación estratégica o que le quiten una carga de tiempo relevante, ¿verdad? En el segundo caso, en el de quitarle una carga de tiempo relevante, no, el problema es que, claro, cuando uno está acostumbrado a hacer algo, es difícil ver cómo sería si ya uno no lo hace, ¿verdad? Si uno dice, mira, Roberto, es que el cierre de planilla es una locura. Entonces, si ya uno tiene 5 años haciéndolo de la misma manera, a veces nos es difícil decirte, imagínese que todo eso ahora es automatizado. Uy, difícil, Roberto. Ahí entra un poquito a veces nos juega este, esa experiencia de tantas repeticiones, ¿verdad? Pero siempre sabemos qué cosas nos hace o nos aprieta el zapato. Cuando tenga esa evaluación de necesidad, yo siempre digo, hago una lista de 3 y elija la que más le duele. Una, de nuevo, esa necesidad puede ser de algo que es estratégico para su empresa, ¿verdad? O que usted sienta que está descontrolado. O 2, elija algo que impacte en su tiempo de producción, en su tiempo de estrés, ¿verdad? Mira, Robert, para nosotros calcular las vacaciones y pasar eso a la planilla es una locura. O sea, nosotros
Estamos súper cansados, ¿verdad? Ok. En esa primera fase, vean que después de evaluar esa necesidad, obviamente explorar la plataforma low code que ustedes tengan, ¿verdad? Que ustedes estén explorando o analizando, es muy importante, ¿verdad? Yo siempre digo que lo más relevante de una plataforma así es, sobre todo para empresas, es que ustedes tengan soporte o servicio, ¿verdad? O sea, porque muchas veces uno se anima, ¿verdad? Uno está viendo el internet y uno viene y le dice al jefe, jefe, vea, me encontré una plataforma en internet súper increíble. Puede hacer uno, dos, tres, cuatro y todas las 10 cosas fantásticas. Y el jefe que tiene toda la experiencia del mundo le dice, ¿y tiene soporte esa cosa? ¿Qué pasa si un día estos falla? ¿Qué pasa si yo necesito preguntarle a alguien? Entonces, claro, tal vez alguien dirá, no, ellos tienen un chat. No, yo quiero que alguien me ayude para que esto sea exitoso, ¿verdad? Porque recuerden que en el Excel, por ejemplo, hay mucho conocimiento, pero en las plataformas nuevas siempre hay ese temor al cambio, esa transición y es normal, ¿verdad? Antes de echarse al agua, como dice uno, haga un piloto, haga un prototipo. ¿Qué es hacer eso? Por ejemplo, si ustedes hoy están realizando todo su esquema de vacaciones en una hoja de Excel, ¿verdad? Entonces, y ustedes tienen, por ejemplo, 50 trabajadores, 100 trabajadores, 200 trabajadores, entonces, haga una pruebita pequeña, dígale a su proveedor, vea, yo quiero hacer una prueba, voy a digitalizar yo misma el formulario en su sistema, perfecto. Ahora en vez de yo enviarle la boleta para que la persona llene sus vacaciones y la firme, voy a hacerlo en su sistema, ¿verdad? Pero no le voy a decir a todo mi personal, voy a hacerlo con un grupito de días para aprender, ¿verdad? Entonces, la prueba piloto es eso, es como ir en un simulador, ¿verdad? Sentarse antes para entender y aprender. Ves, yo no me di cuenta que esto en el sistema se leía así y no se entendió. El usuario, no todos tienen iPhone, entonces, claro, me falló porque el sistema, el, el, el proveedor, solo lo hace en Android y toda la gente usa iPhone o al revés, ¿verdad? El sistema funciona muy bien en iPhone, pero en Android no funciona bien. Entonces, todas esas pruebas nos permiten a nosotros en chiquitito de aprender, ¿verdad? Y ya cuando ustedes hacen ese piloto, es muy importante el proceso de migración de datos, ¿verdad? O sea, que ustedes puedan tener un proveedor que les ayude a hacer migraciones. ¿Por qué? Porque al final ustedes van a tener un histórico en Excel o en un sistema Excel que hoy usted no tiene en su RP o en un sistema y que tal vez teniendo ya, usted lo quiere empezar a usar, sí va a valer la pena hacer migración porque usted luego quiere hacer análisis de datos, etcétera, ¿verdad? Esa primera fase, ¿qué le permite a usted? Así, en resumen, elegir algo que le duele, elegir una herramienta, probar la herramienta en pequeñito con información verdadera de su empresa, ¿verdad? Eso le permite a usted en esa primera fase tener la certeza de que el proceso, ¿verdad? Le puede dar un resultado cuando usted lo lleve a escalar mayormente, ¿verdad? La segunda fase, ¿verdad? Ya que usted dice, en la fase uno termina uno, ¿verdad? Cansado, aprendió un montón, ¿verdad? Y la segunda fase usted dice, ok, ya si usted se lo presenta a su gerente, a su jefe, o si usted es el dueño, ok, Yesenia, ya estamos listos. Ahora sí, vamos a dejar ese Excel que teníamos de vacaciones y vamos a usar a este proveedor. ¿Qué le parece? Perfecto. Ahora sí, como nos queda el resto del equipo, vaya capacítelos, porque aquí viene uno de los retos más grandes. Cuando uno, ¿verdad? Yo siempre uso el ejemplo que uno cuando escribe con la derecha y mañana le dicen a uno, ahora sí, desde a partir de hoy, escriba con la izquierda, ¿verdad? Uno al principio reniega, ¿verdad? Dice, no se puede escribir y uno hasta le va a decir al jefe, jefe, es que es más fácil escribir con la derecha, es más fácil usar la boleta, es más fácil usar el papelito que nosotros siempre, es más fácil usar el Excel, ¿verdad? Eso se llama miedo al cambio, se llama. Pero usted para eliminar ese miedo, capacite, empodere, gestione con su equipo los beneficios que tiene este proceso digitalizado. No la plataforma low code, sino los beneficios que trae la digitalización para ellos mismos también, ¿verdad?
Una fase que me encanta es iterar. Iterar significa irlo mejorando, ¿verdad? O sea, a veces uno cuando usted lo hace solito, ¿verdad? Ya uno dice, ah, ok, ya yo lo hago, pruebo, mejoro, ¿verdad? Porque a veces uno quiere que el software no falle o que sea infalible o que no, elija entre estas 700 opciones cuál es el origen de la disconformidad y tal vez hay que aprender a hacerlo en cinco. Entonces, la prueba no es prueba y error, es itera y mejora. Les permite ir mejorando esa digitalización, ¿verdad? Y ese plan de continuidad, que lo que da paso es justamente estar revisando la herramienta digital cada cierto tiempo, ¿verdad? Y asegurándose de que usted puede celebrar y compartirlo con su equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, ustedes en estos sencillos 8 pasos, ¿verdad? Ustedes pueden ir probando esto. De hecho, les va a servir no solo para plataformas locos, lo pueden usar para cualquier proyecto tecnológico que ustedes tengan, ¿verdad? Y de verdad que les va a dar unos excelentes resultados, ¿verdad? Muy bien, bueno, nosotros, de hecho, somos una compañía, digamos, de antes para dar pase a las preguntas, ¿verdad? Nosotros somos justamente una empresa tecnológica, una plataforma low code que gracias a Dios hemos tenido una experiencia muy, muy buena acá en Costa Rica, ¿verdad? De hecho, con FIFCO, ¿verdad? Ellos, su área de recursos humanos, ¿verdad? Tenía un proceso sumamente manual, puros Exceles, ¿verdad? Y ellos confiaron con nosotros, ¿verdad? Para colaborarles en la digitalización de un proceso en donde ellos decían no había un software de recursos, no había un software de evaluación del desempeño lo suficientemente flexible para nosotros poder, ¿cómo se llama? Cambiarlo todos los años, todos en Excel, ¿verdad? Imagínense que había una persona que recibía como, creo que era en el orden de los 100 Excel y esta persona tenía que consolidar todos esos Excel y después entraba, si alguien cambiaba, entonces tenía que llevar una trazabilidad, o sea, era una cosa increíble, ¿verdad? El proceso básicamente los empoderó a ellos porque pudieron hacer el proceso, recibieron el acompañamiento justamente de nosotros, ¿verdad? Como ese aliado tecnológico, ¿verdad? Para poder ser esa cara frente a los usuarios también, inclusive que les permitiera hacer este proceso más digital, ¿verdad? Sin tener que tener un desarrollo complicado, extenso, largo y que tal vez en el largo plazo también no les iba a resultar porque ellos también necesitaban mucha flexibilidad, ¿verdad? Ellos lograron tomar, una de las cosas más bonitas fue que en el proceso ellos hace 3 años, 4 años, perdón, que lo venimos haciendo con ellos, ya ellos lo están haciendo en Costa Rica, en Guatemala, el otro año empezamos también en México, ¿verdad? Entonces, tal vez una de las cosas más interesantes es que ellos vieron el valor que tiene ese tiempo, que antes era de 3 meses y ahora se hacía en 10 días, poder tener respuestas rapidísimas, poder tomar decisiones más rápidas. Entonces, los analistas que antes dedicaban horas, días metiendo información y revisando información, hoy día se dedicaban a hacer análisis de datos, ¿verdad? Entonces, solamente para cerrar en este y abrir un rápido espacio de preguntas que con todo gusto vamos a atender. BizFlow es el servicio low code, digamos, que traemos para Latinoamérica, ¿verdad? Básicamente somos una empresa de servicios, ¿verdad? Eh, que nos encanta acompañar a empresas que están animadísimas con el tema del área de la digitalización. Sabemos que el área de recursos humanos es un área clave y estratégica y sabemos del montón de retos obstáculos que tenemos a veces internamente para que nos aprueben un proyecto, ¿verdad? Nosotros tenemos una metodología, ¿verdad? En donde el cliente puede desarrollar sus propias apps, ¿verdad? De forma sencilla, rápida, ¿verdad? Eh, Inclusive puede, como una segunda fase, dentro de su mismo desarrollo, puede automatizar informes, puede automatizar reportes, tareas, ¿verdad? Y luego esa información la puede mostrar en un panel de control en tiempo real, ¿verdad? Entonces, no, digámoslo así, de nuevo, no es un software de recursos humanos, ¿verdad? Que es
como una cajita, ¿verdad? De zapatos que no se puede, bueno, el cliente diseña y desarrolla por sí mismo, ¿verdad? Con las ventajas de low code, desarrolla su propia plataforma, ¿verdad? De manera muy rápida, ¿verdad? Como les comentaba, y les da, digamos, con resultados bastante interesantes, ¿verdad? Tenemos apps que, digamos, que ya están en plantillas, ¿verdad? La aplicación para los usuarios se les distribuye a través justamente de, digamos, una vez que el cliente o el usuario diseña su app, la distribuye entre las personas de la empresa, ¿verdad? Así que tenemos muchas funcionalidades que yo sé que resultan muy prácticas para capturar información y mucha de esta información, en lugar de sentarse y hacer un Excel, recibirla en el Excel, ¿verdad? De una vez a través del app uno puede enviar esa información en forma de un PDF que ya tenga un formato específico de la empresa, ¿verdad? Y eso le ayuda a la compañía también a custodiar a esos documentos que tiene físicos y los envía digital y esto ahorra costos de forma importantísima, ¿verdad? Y para el área de gerencia, por supuesto, eh, tal vez una de las áreas más interesantes de BizFlow es que BizFlow les permite tomar esa información y tomar decisiones de forma rapidísima, ¿verdad? Porque esos datos ya pasan directamente a este tipo de controles gerenciales, ¿verdad? Que les permiten a ustedes internamente tomar decisiones de una manera mucho más rápida, ¿verdad? Entonces, bueno, en este momento quisiera agradecerles y quisiera darles un espacio para poder trabajar con una serie de preguntas, ¿verdad? Que ustedes puedan tener, ¿verdad? Dejándoles por algunos segundos lo que es para aquellos que quieren dar el siguiente paso, ¿verdad? Y tener con nosotros una asesoría digital gratuita, ¿verdad? Eh, Les dejo mi correo electrónico y ese código QR para que ustedes puedan justamente eh, reservar una cita con nosotros y para poder conocer su empresa, conocer un poquito de los retos y en esta asesoría pues darles algunas luces de cómo se vería un proyecto, ¿verdad? Sea con BizFlow o no. Así que eso no hay ningún problema, ¿verdad? Así que bueno, voy a dar paso a a un espacio de preguntas, ¿verdad? Les recuerdo que en la zona de abajo tienen un chat, ¿verdad? Una cajita con un chat para que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Para que nos puedan escribir ahí alguna consulta que tengan, ¿verdad? Vamos a dar un par de segundos, ¿verdad? Para que por favor, nos puedan escribir. También tienen un área de Q&A abajo, ¿verdad? En donde pueden escribir, donde también nos pueden escribir, cualquier consulta que tengan, ¿verdad? Vamos a dar un par de segundos, ¿verdad? Pueden hacerlo sin, sin ningún temor, ¿verdad? Ok, ok. Aquí una preguntita sobre en qué industrias, digamos, se puede implementar este tipo de herramientas me imagino que es en el área de, digamos, en general, ¿verdad? Bueno, realmente la digitalización en sí, ¿verdad? No tiene ninguna restricción de industria, ¿verdad? Una vez que la empresa o la persona ha logrado identificar, ¿cómo se llama? Este, una, ¿Cómo se llama? Un dolor, como les decía, esa identificación de las necesidades, ¿verdad? Sin duda, ahí el siguiente paso es elegir esta herramienta, ¿verdad? Sí les comento de todas maneras que no hemos visto nunca ninguna restricción para ningún cliente, ¿verdad? Más bien el cliente encuentra muchas opciones o posibilidades que antes no encontró y que ahora sí, ¿verdad?
Muy bien, tenemos una consulta que nos hacen que si nosotros nos encontramos registrados como proveedores en SICOP para poder ofertar en el sector público. Bueno, ya estamos terminando ese proceso de registro, entonces estoy seguro que muy pronto, si usted está interesado en, o si usted trabaja en alguna institución o compañía del sector público, ¿verdad? Con todo gusto podemos hacerles una presentación, ¿verdad? Mientras se termine el proceso de registro, ¿verdad? Para ver qué tipo de proyectos se podrían hacer, ¿verdad? Dinia nos comenta, en caso de que se quiera tener información de manera personal, se puede, me parece muy interesante su propuesta en mi trabajo, pero me gustaría tener más conocimiento. Muchas gracias por tu consulta, Dinia. Voy a colocar en la parte de, en la última parte, ¿verdad? la, la información acerca del correo electrónico o el código QR, ¿verdad? De todas maneras, estoy tomando nota aquí con el equipo comercial, ¿verdad? Para que puedan escribirte al correo, a los datos que has colocado, ¿verdad? Y justamente poder hacerte una reunión, ¿verdad? Para mostrarles cuál es cuál es el método, ¿verdad? Y siempre explorar, yo creo que es sumamente importante, ¿verdad? Porque sé que es sé que es algo importante. Quiero contarte que me parece muy importante, en el caso de las constructoras, nosotros hemos trabajado en 6 proyectos de construcción bueno, en Perú, por ejemplo, uno de los más grandes fue con un proyecto de una concentradora, fue casi 15,000 trabajadores usando la aplicación y proyectos también, digamos, de mantenimiento, digamos, donde básicamente habían cerca de 100 contratistas, ¿verdad? Usando la aplicación. Entonces, en temas, en construcción hemos trabajado tanto el área de seguridad ocupacional, el área de operaciones, producción, equipos, ¿verdad? Así que creo que podría resultar muy valioso para tu empresa si ya ustedes están, como me mencionas, en el sector de construcción. Así que ahí hay muchísimas ventajas, ¿verdad? Muy bien. Ok, vamos a dar un par de minutitos más para saber si hay alguien que quiera tener un poquito más de información, inquietudes sobre si ya ustedes han participado en procesos de digitalización. Déjenmelo saber también en el área de QA, si quiere compartir algún reto que tuvo o si usted ahorita está presentando un proyecto de digitalización y no sabe cómo presentárselo a su jefe, ¿verdad? Porque ese es normalmente el tipo de preocupaciones que tenemos, ¿verdad? Que no sabemos cómo justificar el proyecto y siempre tenemos restricciones presupuestarias, ¿verdad? Entonces, claro, los gerentes y los encargados de empresas siempre quieren saber cómo podemos, digamos, tener un impacto en el bottom line, ¿verdad? En la línea de ganancia y pérdida, utilizando este, ¿cómo se llama? Ese proceso, ¿verdad? Ok, perfecto, buenísimo. Vamos a estar esperando sus correos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, de todas maneras, primero quisiera agradecerle al equipo quisiera primero agradecerle al equipo de Bisflow que nos ha acompañado en la creación de este evento, ¿verdad? A todos los muchachos que nos están, como dicen, que detrás de cámaras han hecho una labor fantástica para poderles dar el día de hoy y compartir con ustedes, ¿verdad? Segundo, eh, aquellas personas que estén interesadas en poder tener una asesoría gratuita tecnológica, realmente los invitamos para que conozcan mucho más de esto, ¿verdad? Y vamos a aprovechar también para compartir casos, información a través de WhatsApp y de algunos correos electrónicos y nos ponemos a sus órdenes para poder, digamos, ser una fuente adicional en el caso que usted esté pensando con mucha energía implementar estos procesos en su empresa, ¿verdad? Así que quisiera, por último, extenderles un sincero agradecimiento por la compañía y la oportunidad que nos han dado de compartir en esta casi hora, ¿verdad?
Eh, no sin antes agradecerles y esperamos poder compartir en el futuro para poder ver más proyectos y, digamos, compartir más con ustedes impactos en lo que es la digitalización de procesos. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.